Muchas gracias. Tengo algunas preguntas muy interesantes. De hecho, las preguntas son más interesantes que las respuestas, eso estoy muy segura. Hay dos que están muy relacionadas, que tienen que ver con el esquema actual de presupuesto por resultados. ¿Cuánto tiempo tengo para responder 5 eso? minutos. No, entonces la respuesta corta. Creo que en general podríamos estar de acuerdo en la idea de avanzar hacia una gestión por resultados. Que la nueva administración pública, digamos, que para nosotros, que ya no es nueva, pero para nosotros es todavía nueva, tiene ese mensaje, ¿no? Vayamos hacia una medición de resultados, una asignación de recursos por resultados, una evaluación de los resultados que queremos obtener. Y ese es un paso de reforma del Estado que nos parece, en general, creo, hay un consenso sobre la importancia de hacer un esfuerzo en ese sentido. Entonces, eso como principio general. En ese marco, el presupuesto por resultados es un instrumento. Y la dificultad que yo veo en la forma en que está operando actualmente es que de alguna manera, y es una hipótesis que yo tengo, de alguna manera el instrumento está haciendo, orientándose implícita o explícitamente hacia un control macro de decisiones micro. Poner la decisión micro en el nivel micro me parece absolutamente esencial para que haya flexibilidad en la gestión, para que la política de asignación de recursos sea consistente con la descentralización y para que el mecanismo de asignación de recursos sea consistente con el aseguramiento. Vamos a hablar más tarde, entiendo, en la sesión de la tarde, en cuáles son esos mecanismos que mejoran la eficiencia del gasto a través de mecanismos de pago. Y el principio, uno de los principios fundamentales de los mecanismos de pago y cómo introducen incentivos hacia la eficiencia en la operación, es que el gestor tenga márgenes de flexibilidad para la gestión. La pregunta es si no podemos hacer más con un instrumento de presupuesto por resultados para recuperar ese margen de flexibilidad de la gestión en el operador micro del servicio. Esa es la respuesta corta. Tengo también una pregunta muy interesante respecto a, dice, ¿no sería mejor plantear una política conjunta para los sectores sociales, hacer sinergias con prioridades para, entiendo yo, una negociación social del espacio fiscal? En otras palabras, no solamente pensar en el espacio fiscal para salud, el espacio fiscal para educación y así sucesivamente, sino un planteamiento multisectorial en lo social. Efectivamente, una de las limitaciones que creo que tenemos como país es que no tenemos todavía, y esa es una reforma pendiente, todavía una visión integral de la política social en el Perú. La intersectorialidad es una idea no realizada. Estamos lejos de operacionalizar la multisectorialidad. Es una tarea que tenemos pendiente en lo institucional, que tenemos pendiente en términos de mecanismos de coordinación y que tenemos pendiente en términos de formulación de política. En este periodo gubernamental ha habido pasos, digamos, que han tratado de apuntar hacia una mayor articulación de los programas, como ha sido la estrategia Crecer, pero creo que hay bastante camino por recorrer. Sería ideal, efectivamente, tener una política social que pudiera no solamente demostrar
la efectividad de salud para el crecimiento y los círculos virtuosos, sino en generar las sinergias entre las políticas sociales, que era lo que Soledad Barría ha planteado con tanta claridad. Efectivamente, eso es lo deseable, ese es un camino a construir. Finalmente tengo una pregunta que tiene que ver con la posibilidad y mecanismos de mejorar la eficiencia del gasto público. Algunas mencionan ineficiencias de 30 y 40%, como una, digamos, no sé si una alternativa, pero al menos como una medida complementaria a elevar el volumen de recursos. Yo tengo una hipótesis que no obvia la importancia de mirar la eficiencia por algo somos economistas, digamos, entonces no podemos abjurar del principio de la búsqueda de eficiencia. Pero sin cuestionar eso, yo tengo una hipótesis. Tengo la hipótesis que debajo de cierto umbral de financiamiento, es decir, en un déficit agudo de financiamiento, no se puede ser eficiente. La eficiencia cuesta plata. Tomo el caso del SIS, si me permiten. Para que el SIS sea eficiente, necesita tener buenos sistemas de información. Personas adecuadas para hacer los controles. Y una serie de otras fortalezas institucionales, todas esas cosas cuestan plata. Para ser eficientes, así como para tener calidad, necesitamos hacer las inversiones que esa eficiencia requiere como capacidad institucional. Entonces, sí, efectivamente, preocupémonos por la eficiencia, pero en mi hipótesis, primero tenemos que gastar para ser eficientes, tenemos que montar nuestros sistemas de información, tenemos que desarrollar nuestras capacidades y eso va a requerir, creo yo, de una suerte de programa o programas de fortalecimiento y de reforma institucional en el Estado que va a tener que ser financiado. El ir por la vía de lo poco que tengamos, lo poco que tenemos, que ha quedado demostrado que es altamente deficitario, primero veamos cómo administramos esa escasez y tratemos de cerrar la brecha mejorando los recursos, me parecería como hipótesis el camino equivocado. Gracias. Rubén Suárez. Hay una pregunta que creo que viene para mí que se refiere a cuál es su opinión acerca de la alianza público-privada como mecanismo de financiamiento. Y quería hacer una aclaración porque tuve varias conversaciones en el intermedio. Cuando hablamos de financiamiento público, hablamos de la cantidad de recursos que tienen que ser movilizados para financiar lo que es un sistema de cobertura universal. O sea, es cuánto y cómo se movilizan esos recursos. El siguiente punto es cómo se administran esos recursos. No necesariamente estos recursos tienen que ser administrados por instituciones públicas. Hay varios países que tienen alianzas públicos-privadas para lo que es el manejo de los fondos y la prestación de los servicios. Son dos cosas distintas. Una cosa es el financiamiento, otra cosa es la administración de los fondos y otra cosa es la prestación de servicios. Cuando nos referimos al 6% del Producto Interno Bruto, nos referimos de financiamiento público, nos referimos a cuántos recursos públicos necesitan movilizarse para poder financiar sistemas de cobertura universal. Tomemos la experiencia de varios países de América Latina o de América, empezando por Canadá. El financiamiento es público, la gestión público mandatorio a nivel del gobierno central, es administrado a nivel provincial y los proveedores de servicios son instituciones privadas sin fines de lucro. O sea, el financiamiento público total es alrededor del 8%, está administrado por 12 fondos provinciales. Estos 12 fondos provinciales manejan los recursos, pero toda la prestación de servicios en Canadá está hecha por instituciones privadas sin fines de lucro. Bajamos a Costa Rica, estamos hablando de un gasto público alrededor del 4.5 a 5% del Producto Interno Bruto.
ellos han hecho un proceso de centralización de la parte del manejo del fondo de aseguramiento, que es un fondo único, y han creado una especie de cooperativas de prestación de servicios a los hospitales, son organizados en cooperativas y tienen contratos de gestión con el fondo de aseguramiento, con la Caja del Seguro Social de Costa Rica, con estos hospitales como instituciones separadas, con los cuales tienen compromisos de gestión por la prestación de servicios. En todo lo que es construcción hospitalaria, por ejemplo, muchas de las alianzas público-privadas dentro de los sistemas públicos tienen que hacerse con las cuestiones de inversión. En varios países, Inglaterra, en las islas del Caribe, lo que se está haciendo es hacer alianzas público-privadas en el sentido que se les garantiza a inversores privados la construcción de hospitales con la idea de que el sistema público va a comprar servicios de estos hospitales. Entonces el consorcio privado construye los hospitales, maneja los hospitales y el sistema público decide que va a darle una cantidad de servicios. Pero estos son los sistemas más avanzados que tienen sistemas de gestión de varios mecanismos de buscar fuentes de financiamiento. Entonces, en términos, resumirles un poco, había mucha resistencia a pensar de que, primero, todo el financiamiento de los sistemas tiene que ser público. Los sistemas de cobertura universal son públicos, fundamentalmente. Después, ¿cómo se administran? Los experimentos que hemos tenido en la región, que es el caso de Colombia con administración privada de los fondos de aseguramiento, y el caso de República Dominicana con administración privada de aseguramiento, creo que van a ser presentados en la tarde. Voy a referirme al caso de República Dominicana, que es el Fondo de la Seguridad Social, se convirtió en un fondo de la tesorería pasa los fondos a una administradora de riesgos de salud, son privadas. Estas administradoras de riesgos de salud ofrecen un paquete básico y lo contrata con empresas prestadoras de servicios, muy parecido a lo que hacen en Colombia. Entonces ahí el financiamiento que va al fondo es un financiamiento público. Quien administra el fondo son las ARS, que son de carácter privado con fines de lucro. Quien presta los servicios son las PPS, EPS, empresas prestadoras de servicios de salud, no, PSS, prestadoras de servicios de salud en República Dominicana, y son privadas. Entonces hay varias mezclas de combinar la parte público-privada. Lo que sí es casi cierto es que todo el sistema de cobertura universal, la parte privada, todos tienen manejo privado de hospitales o tienen algún tipo de prestadores privados, pero estos privados son sin fines de lucro. Y es una diferencia fundamental en los sistemas de salud. No tenemos experiencias de países desarrollados con cobertura universal, con la excepción de unos pocos hospitales en Francia, me parece, y no me acuerdo que el otro es Alemania, en los cuales existen proveedores privados con fines de lucro como parte complementaria a lo que es el sistema público de salud. Entonces, hay alianzas público-privadas, pero se dan dentro del marco de lo que es un sistema público para hacer gestión hospitalaria, para hacer inversiones, pero no como un mecanismo de financiamiento del sistema. Pablo Casali. Sí, la pregunta es: el piso de protección social se planteó en vista de la crisis financiera para evitar impacto en los pobres y vulnerables. ¿De qué manera y cómo se desarrolla este piso en el aseguramiento universal en salud? En principio, si bien la iniciativa del piso básico de protección social nace con la crisis financiera económica global, no es cierto que es producto de la crisis, la necesidad de fortalecer la protección social de todas las poblaciones de cada una de las sociedades, sino que hemos visto que el desarrollo de la seguridad social tradicional, al menos en la historia reciente, ha sido insuficiente y todavía existen grandes brechas en materia de cobertura en todos los subsistemas de la seguridad social. Digamos que la crisis ha servido para nuevamente poner de relieve la importancia de los sistemas de protección social, como habíamos dicho, colchones sociales o políticas también anticíclicas para frenar los avances adversos de la crisis económica y financiera. ¿De qué manera podemos articular entre el concepto, la conceptualización de este piso y la Ley de Aseguramiento Universal en materia de salud? Recuerden ustedes que la iniciativa tiene 4 garantías: acceso universal en materia de salud, protección a los niños, protección a los desempleados y discapacitados y protección a los adultos mayores. Si el Perú, a través de la Ley de Aseguramiento Universal en materia de salud, iguala
¿no?, la cobertura de salud que brinda la seguridad social tradicional mucho mejor. Es decir, más que un piso va a ser considerado como el acceso igualitario y equitativo a una cobertura de salud igualitaria. En todo caso, donde deberá trabajarse, porque esta iniciativa del piso básico de protección social es parte integrante de una estrategia de desarrollo nacional, en uno de los componentes que refiere a la asistencia a los desempleados, aquellos que tienen ingresos insuficientes, y cómo articular coordinadamente con políticas públicas o políticas activas de empleo. Es decir, de qué manera mejoramos las capacidades laborales y por lo tanto mejoramos la empleabilidad, ¿no?, de grandes sectores de la población o que bien están en la economía informal o bien no tienen ningún tipo de trabajo. Es decir que la iniciativa del piso creo que es parte de una estrategia de desarrollo nacional donde el acceso universal a la salud es una de las garantías de acceso efectivo, pero como dije antes, es decir, cuanto más aumentemos la contributividad de los sistemas, va a ser menos necesario la expansión, ¿no?, del aseguramiento universal, porque Perú lo que no está haciendo es reemplazar el seguro social por un sistema universal al estilo de Brasil, por ejemplo. Es decir, en otros países se está discutiendo si se elimina el seguro social y se pasa directamente a este tipo de sistemas universales financiados por impuestos. No es el caso de Perú, sino que van a coexistir ambos sistemas. Entonces, ¿de qué manera? Porque una cosa es darle acceso a salud, pero las situaciones o las necesidades de protección fuera de la salud siguen existiendo. Entonces, ¿de qué manera promovemos ese salto de determinadas condiciones de pobreza, pobreza extrema? Hoy sí, a través de esta nueva ley de aseguramiento con acceso a salud, pero todavía con carencias en función de otras coberturas de la seguridad social, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el tema de estas políticas activas de empleo, estas políticas activas de reinserción laboral y de mejoras en la empleabilidad de los distintos sectores de la población. Muchas gracias. Gracias. María Soledad Barría. Gracias. Bueno, hay muy interesantes preguntas. Hay dos que tienen que ver con Chile y dos más generales. Lo primero dice: en Chile la participación del sistema privado en algunas acciones, ¿han permitido esto o no? Por supuesto, hay una gran cantidad de acciones sanitarias realizadas por instituciones privadas. Es decir, los privados participan tanto en el manejo del fondo, de los fondos de aseguramiento, que son las ISAPRE, ¿no es cierto?, que manejan la parte como del financiamiento, esta parte de seguro, como en la parte de la provisión para las personas que están en esos fondos privados por una parte, y por otra parte que venden servicios a personas que tienen seguros, por ejemplo, en el sector público, y tienen ya sea seguros complementarios y por lo tanto tienen más posibilidad de libre elección, adquiridos, digamos, en el sector privado. Es decir, hay una mezcla y de hecho el sector privado ha crecido de una manera muy importante en Chile, más allá de lo que uno podría deducir de la disminución de las personas que tienen aseguramiento privado. Hay una entrega de prestaciones que probablemente va bastante más allá. Y probablemente con el cambio de gobierno esto se incremente. Hay todo un sistema para asegurar la calidad, que no me voy a meter, la reforma también esto lo consideraba, hay una superintendencia que una parte se ocupa de los prestadores, entonces para ir homologando calidad tanto de lo público como lo privado. Hay bastante acción privada también en temas poco desarrollados como la parte de salud mental o la parte de los cuidados de los mayores, en que hay un desarrollo de prestadores privados todavía por insuficiencia también en el sistema público. La otra pregunta dice: ¿por qué Chile es tan desigual? ¿Qué impide un pacto social efectivo? Esta es la pregunta del millón en Chile. Yo creo que todos nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, en Chile, si uno ve, hay análisis de la curva de Gini desde los años 50 en adelante,
uno ve que se produjo la gran incremento de la desigualdad, se produjo posterior a la crisis del año 80, en la dictadura militar. Hubo ahí una crisis tremenda que llevó a 60% de la población a la pobreza, y hubo, posterior a eso, hubo una recuperación de toda la parte de lo financiero, una ayuda estatal para lo financiero, pero ahí es donde se produce el desequilibrio, por así decir, de mayor incremento de la desigualdad. Y posteriormente, la verdad es que en estos 20 años de democracia, lo que hemos podido hacer han sido ajustes a un modelo y cambios, yo diría, sobre todo en el último tiempo, desde el 2000 en adelante, cambios más sustantivos del modelo que apuntan a una mejoría en la igualdad. Pero la verdad es que en nuestro país, por ejemplo, mediante el crecimiento que fue posible por justamente las políticas de los gobiernos democráticos, se ha podido, una parte importante de la población ha podido salir de la pobreza. Hemos bajado de arriba del 40% al 14,5% el número de pobres, los indigentes han disminuido, pero todo el país ha mejorado su condición, pero la desigualdad también se ha mantenido o ha seguido aumentando. Por lo tanto, se produce en determinado momento, pero lo cierto es que no hemos sabido tener las políticas ni el acuerdo social, el pacto social efectivo que se plantea aquí, no hemos tenido la fuerza política para poder realizar. Yo quiero señalar que la igualdad no es un bien necesariamente apreciado por toda la sociedad. Hay, como lo refleja por lo demás, los cambios políticos en muchos de nuestros países. Bien, hay otros dos más generales. Uno es que dice que la tendencia en el mundo es socializar la medicina con financiamiento fiscal y un sistema único de salud en convivencia con la seguridad social universal, independientemente del estatus económico-social imperante. ¿Cómo lograr la decisión política que posibilite lo señalado? ¿Y cuánto valor le asigna la participación de la población? Bueno, yo creo que en mi intervención yo lo manifesté. A mí no me queda claro que el mundo vaya hacia esa solidaridad que parece surgir del primer párrafo de la consulta, de que necesariamente se vaya a un financiamiento fiscal y a un sistema único de salud. Yo creo que eso es muy interesante, lo que ha estado pasando en Latinoamérica, y creo que en eso podemos avanzar. No sé si en todas partes del mundo está pasando lo mismo. Yo creo que es un impulso que debemos aprovechar en Latinoamérica para incrementar los derechos de nuestras personas. Pero yo creo que la participación social es relevante. Es muy importante la participación de los partidos políticos, de las distintas instancias de participación, incluso en lo local. Estamos con problemas. No haré más comentarios. Ya. Bueno, yo creo que la participación social es relevante para viabilizar los cambios tal como quise presentarlo en la presentación. Dice la sostenibilidad. ¿Esta era la otra? La sostenibilidad se basa en que la sociedad que se aspira a construir, en el caso del aseguramiento universal de salud, significaría construir un sistema de protección social que reivindique el derecho a la seguridad social. La verdad que este es un tema muy peruano, yo no me atrevo a hacerlo. Yo creo que ustedes, como he estado viendo en los acuerdos, tienen las instancias y la capacidad para construir esos acuerdos que posibiliten la inclusión de tanto de nuestra población que queda fuera de los derechos más básicos como son los derechos a la salud, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias.
Vamos a pasar a una segunda ronda de intervenciones, teniendo muy en cuenta cómo este tema de factibilidad económica rápidamente tiene que ver con un tema de viabilidad política, tiene que ver con un tema de pensarse como país en largo plazo. También conocer de que en el país, por ejemplo, no tenemos una propuesta de política industrial. O sea, estas carencias no son solo sociales, son también de orden económico y afectan a la sociedad en su conjunto, ¿no? La dificultad de pensarse en el largo plazo. Bueno, comenzamos con Midori y seguimos en el mismo orden. Esto no lo tocamos. Muchas gracias, Margarita, por la oportunidad. Yo quisiera plantear la pregunta de ¿cuál es el valor público de una política pública? ¿Cómo evaluamos si una política pública tiene valor? Y para esto, digamos, teóricos pública valor para alguien. La sociedad considera relevante, está solucionando una necesidad, un interés, un problema relevante para la sociedad en su conjunto o para grupos importantes en la sociedad. Ese es un primer elemento de valor. En el sector, esa pregunta la damos casi por respondida automáticamente. Ayer nos han recordado en el panel de la tarde que no es tan autoevidente, entonces algún esfuerzo creo que hay que hacer en términos de explicar por qué la reforma que se está planteando en el Perú tiene valor público desde esa perspectiva. Una segunda mirada es la mirada hacia arriba. Hay una voluntad política para tomar ese problema y resolverlo, ese problema que creemos que tiene importancia para la sociedad. Hay un respaldo político que movilice los recursos para implementar esa política pública. Creo que estamos ahí. Ese es un poco el mapa donde estamos ahora con esa reforma. La expresión de voluntad política, cómo la traducimos en una movilización real de los recursos que requiere. En ese sentido, digamos, la presentación de esta mañana que tuve la oportunidad de compartir con ustedes busca poner una ruta muy concreta para hacer efectivamente, dar el paso a concretar los recursos, aunque sea en una perspectiva de corto y mediano plazo, que nos abra una perspectiva mayor hacia adelante. Y después hay una tercera mirada, que es la mirada hacia adentro. La capacidad real que tenemos de implementar la política, siendo un tema importante para alguien, teniendo el respaldo político que trae los recursos. La tercera gran pregunta es, ¿cómo están nuestras capacidades? ¿Cómo está nuestra capacidad de implementar la política que tiene que ver con cómo organizamos el financiamiento, no solamente cómo lo movilizamos al sector, pero cómo lo organizamos en términos de administración de riesgos y después de compra de servicios, cómo esa compra de servicios introduce incentivos hacia la eficiencia, tanto asignativa, que significa comprar, entre comillas, lo que se debe comprar en el lugar que se debe comprar, como una eficiencia operativa, que es el que presta y organiza el servicio como lo hace en la forma más eficiente posible. Y esto nos lleva a la otra gran reforma, que es en el Perú, creo yo, la reforma de la prestación. No podemos pretender hacer una reforma de cobertura universal si no miramos largamente nuestro aparato prestador. Y no hablo solo del subsector público, hablo en general de los prestadores públicos, los prestadores en el sistema, nuevas modalidades de gestión,
y en el caso, y en particular diría yo, una reforma del primer nivel. Necesitamos una reforma, y con esas palabras, una reforma del primer nivel, donde los incentivos sean reorientados a que los recursos vayan al primer nivel y no entren al primer nivel como un mal necesario y a ver en qué momento salen a los niveles hospitalarios. Entonces, solo quiero plantear eso desde esos 3 puntos de vista y una convicción final, que es lo que hemos avanzado en términos de fijación de algunas ideas que están plasmadas en la Ley Marco de Aseguramiento Universal. En mi concepto, son lo suficientemente potentes, seguramente incompletas, insuficientes, pero lo suficientemente potentes para servir como una locomotora de las reformas que queremos ver en los próximos años. Gracias. Pablo. El ministro el primer día en la conferencia nos informaba, datos del 2009, que solamente el 21% de la población tenía acceso a salud a través del seguro social tradicional. Es decir, mientras buscamos espacio fiscal, mientras tratamos de seguir desarrollando la ley de aseguramiento universal, de qué manera también al mismo tiempo fortalecemos las estructuras de los seguros sociales tradicionales. En seguros que no solamente promueven el acceso a salud, sino también que dan cobertura frente a otras contingencias, por ejemplo, vejez, invalidez y muerte. Digo que también debemos discutir el marco del acceso a salud como una estrategia más integral de protección social, ¿no? Es decir, los niveles superiores de seguridad social en Perú o en cualquier lugar del mundo cuestan dinero, ¿no? Es decir, aquellos que le van muy bien en términos de cobertura de seguridad social es porque seguramente están gastando bastante en proporción al PIB. De todas formas, creo que todavía hay margen para seguir avanzando en estos seguros y por supuesto que en el mientras tanto, ¿no? Mientras no logramos fortalecer la contributividad del sistema, es necesario al menos garantizar esas 4 garantías de acceso efectivo a estos 4 componentes de la seguridad social, ¿no? Que plantea la iniciativa del piso: acceso a salud, protección a los niños, fundamentalmente de familias pobres, protección a través de seguridad económica a pobres y desempleados, capacitados, y la protección, por supuesto, a través de seguridad económica a los adultos mayores. Fíjense que solamente otro ejemplo, depende de la fuente, el 70 o más % de la población adulta mayor no goza de ningún tipo de prestación hoy día. Estos niveles insuficientes de cobertura de la seguridad social tradicional no hacen más que detallar, pensar